Muy bien. Muy buenas tardes, personas que nos visitan y también los que nos ven a través del Zoom. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 7:30 de la noche. Y yo para esto los invito a meditar un instante sobre qué problema aquí nos reúne en un lapso de campana a campana. Muchas gracias. Quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas a dejar distintos tipos de adicciones que en su esencia fueron ocasionadas por problemas emocionales y se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyen también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, vamos a pronunciar la oración de la serenidad que aparecerá en la pantalla. Oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Muy bien, pues con esto queda abierta esta reunión. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que va relacionado a reconciliándome con mis dadores de vida, modelos de paternidad. Para este tema nos acompaña el doctor Víctor Hugo García, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye a desarrollarlo. Adelante, doctor. Muy bien, pues buenas noches tengan todos. Bueno, noches para los que están presencialmente, los que están también online y los que verán esta transmisión diferida en los diferentes lugares, pues también gracias por acompañarnos. Bueno, pues esta semana tenemos varios temas. Este es el primero, reconciliando con mis dadores de vida. Mañana el psicólogo Giovanni estará con controlando las crisis emocionales y el viernes probablemente esté la licenciada Violeta sustituyéndome en efectividad, afectividad y relaciones interpersonales. Este tema es un tema no muy común, pero hoy lo vamos a tocar con un sesgo, con una línea que ahorita les vamos a indicar. Así que vamos a iniciar este gran tema. Continuamos la primera lámina. Aquí está. Vamos a ver qué significa ser padre biológico. Hoy vamos a hablar de los padres ausentes, pero los que son solo biológicos que no crecieron con los hijos. Hay otras vertientes, pero hoy solo nos vamos a enfocar. ¿Qué significa ser padre biológico? Usted es un padre biológico si un análisis del ADN demuestra que usted es el padre del menor o una corte de derecho familiar dictó un fallo de paternidad. Muy bien, continuamos. ¿Qué es un padre legal y padre biológico o la diferencia? Bueno, aquí está el padre legal. El padre biológico es el hombre que contribuyó con la mitad de la carga genética del niño. El padre legal puede no ser el padre biológico y el padre legal es el hombre que la ley reconoce como padre del niño. Muy bien, continuamos. ¿Cómo es un verdadero padre? Bueno, en las sociedades occidentales actuales, un buen padre será aquel que se implique activamente en la crianza de su hijo, asumiendo una función afectiva y normativa, favoreciendo su proceso de autonomía y ayudándole en la adquisición de una identidad discriminada. Este asunto de los padres ausentes, hay padres ausentes por muerte, hay padres ausentes por trabajo, y hay padres ausentes porque solo aportaron el gen y nunca crecieron con los hijos, ¿no? Pero de la manera que sea, la ausencia del padre o de la madre, aunque aquí dice padre, pero estamos hablando de un genérico padre de paternidad que incluye a la mamá, eh, eh, pero que entendamos que estamos hablando de papá y de mamá, no solamente de papá, también hay madres ausentes, aunque es un término genérico, lo engloba, ¿no? Entonces, una madre ausente, pues es lo mismo, una madre que a lo mejor más tuvo el hijo y por ahí lo regaló
solamente lo tuvo, o una madre que trabaja mucho y no está con el hijo por trabajo, o emocionalmente no está con su hijo. Continuamos. Muy bien, pues ser un padre o una madre activo es estimular el desarrollo de tu hijo o hija en cada etapa de su vida. Nótese la palabra o subraye la palabra estimular. Tener una relación afectuosa e incondicional con él o ella. Crear de manera respetuosa, poniendo límites con buen trato. Todos estos elementos, la de la estimulación, recuerden que hemos estado hablando de la primera ley de la vida, que no puedo dar lo que yo no tengo. Entonces, indefectiblemente siempre que estamos criando hijos, nos tenemos que regresar y ver cómo fue nuestra crianza de hijos. Yo no sé si usted que está en esta sesión de clase, usted tuvo una relación afectuosa e incondicional de papá y de mamá. Y si no fue así, entonces la pregunta es, cómo lo resolvió para usted poder dar aquello que usted no tuvo? Seguramente en algún momento de su vida tuviste que aprender y por eso usted escucha hombres adultos que dicen, es que yo así soy, yo soy seco. Dices, pero cómo te hiciste así? O sea, ¿cómo llegaste a ser esa persona seca? Dice, pues que así soy, yo era seco, mis padres no eran afectivos. Le digo, oye, pero resulta que tu esposa y tus hijos necesitan afecto, ¿qué vas a hacer? Porque es una necesidad, ¿no? Hoy platicando en sesión de terapia con unas personas, decía la esposa, es que mi esposo no es cariñoso, no es tierno, él como que es muy brusco, muy tosco, muy, así como que, o sea, no me trata, o sea, no siento como un contacto físico tierno, lo siento así como muy, como así como fuerte, así como si yo fuera un hombre, dice. Y le digo, pues, su esposo, ¿cómo fue creado? No, pues él viene de allá, del rancho, además, dice, él era, pues, fue creado en una crianza militar y fue a la guerra y todo. No, oiga, pues con razón, le digo, o sea, el pobre hombre, pues nunca le enseñaron a ser afectuoso, le enseñaron a ser rudo. Y dices, pero ¿cuándo le enseñaron a ser afectuoso? ¿Qué cosas, no? Y de repente el problema ya ni siquiera es la esposa, dices, y ahora los hijos, pues igual, ahí viene el hilito. Y entonces criar de manera respetuosa, poniendo límites con buen trato, este es otro detalle. Nuestra generaciones pasadas, por lo menos las últimas dos generaciones, digamos 50, 70 años atrás, los límites existían, nomás que no eran con un buen trato. Yo todavía me tocó tener límites de mi padre, pero no con un buen trato, sino con un mal trato, ¿no? Entonces yo aprendí límites a base de temores y agresiones y todo tipo de descalificaciones y bueno, entonces esos límites me crearon inseguridad, no me crearon seguridad, no me dijeron que los límites me protegían, sino que yo era un tonto si cruzaba los límites, que viene siendo lo mismo, nada más que ahí la carga no fue, el código no fue, es que te queremos proteger, por eso te ponemos límites, sino es porque eres un tonto, por eso tenemos límites. ¿Qué cosas, no? Bueno, continuamos. La siguiente lámina. ¿Qué obligaciones tiene un padre con un hijo? Entre las obligaciones que los padres tienen con los hijos se encuentra su cuidado integral, la convivencia con ellos y garantizarles una vivienda, alimentos y educación. A su vez, se consideran las necesidades de cada menor según sus características psicofísicas, perdón, aptitudes y desarrollo madurativo. Este asunto de garantizar las cosas básicas como bien alimentos, por ejemplo, la condición de miseria o de marginación, genera muchos problemas, mucha inseguridad, también fisiológicamente y sus aptitudes. Por eso cuando usted va a las colonias marginadas se dará cuenta que los jovencitos ahí, los niños, no todos, pero la mayoría crecen con un sentido de la vida un poquito limitado, ¿no? Y no necesariamente, pero es muy difícil. Y esto es ahora ya la ley lo contempla como una violencia. Cuando un padre no le proporciona alimentos y educación, se considera una violencia. Y ahora está una nueva ley que se está generando donde los padres en retroactivo, que por ejemplo, si un niño, su papá lo abandonó, no sé, desde que nació y nunca le dio nada. Entonces el joven cumple 18 años, cumple 27, 30, se graduó a la universidad y un día descubre a su papá y entonces el hijo lo demanda y le dice, papá, te voy a demandar por los 12 años que no me diste y me tienes que pagar. Y ya se está configurando la ley. Así va a ser en el próximo año, ya se va a poder mandar a los padres que no dieron alimentos, vivienda a sus hijos ni educación. Qué cosas, ¿no? Así que ya eso de que nomás los tengo y los dejo, ya no va a ser tan fácil. Continuamos. Ser un buen padre o madre significa, bueno,
que protege y guía a sus hijos en todas las etapas, principalmente de niños, que es cuando son más vulnerables. Les proporciona un hogar seguro y cariñoso, cumple con sus necesidades especiales que tenga el niño, dependiendo, dijimos, de su capacidad madurativa. Les proporciona reglas y amor, que son lo mismo. Las reglas son una forma del amor. Les demuestra a sus hijos mucha atención. Nótese que pone mucha atención, no atención, sino mucha. Y dices, ¿por qué? Pues porque son niños, es cuando lo ocupan. Cuando ellos son adolescentes, los padres quieren que los hijos les pongan atención. Le digo, papá, ya quedaste fuera, ya tu hijo ya no lo ocupa. Ya no ocupa, ni siquiera ocupa mucha ni poquita atención, ya no ocupa tu atención, ya creció. Por eso de niños requieren mucha atención. A veces se deja de lado lo que uno necesita o quiere para ayudar a sus hijos. Ese es el principio del sacrificio, que en el caso de los padres es un privilegio. Mi hija me dice, oye, papá, ¿por qué siempre todos, los papás quieren darle todo a sus hijos? Dice, yo no entiendo. Le digo, hija, pues es que un día que tenga tus hijos lo vas a entender, no te lo puedo explicar. Dice, pero a veces, papá, ya te digo, vamos aquí, vamos a, no, hija, lo que tú quieras. Oye, papá, esto, pero tú querías ir allá. No te preocupes, hija, vamos donde tú quieras. Y siempre estás renunciando, papá, para complacerme, me dice. ¿No está mal eso? Pues no, hija, le digo, es que cuando tú crees que se das cuenta que los padres es un placer y es un gusto y una bendición poder sacrificarnos por nuestros hijos. No sé aquí cuántos son papás, ¿verdad? Casi todos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad que sí? Uno dice, mira, de que se divierta mi hijo. Bueno, hay unos, no de todo, ¿eh? Hay unos padres que sí les va como en feria a los hijos, ¿no? De la generación pasada, los padres eran primero yo, después yo, el último yo, y los hijos quedaban al último lugar. También me tocó un pedacito de esto. Mi papá, él se satisfacía sus necesidades y para nosotros no había, o sea, me acuerdo que él se cuidaba a sí mismo y nosotros teníamos al final de la lista si nos tocaba algo, ¿no? Qué feo caso, ¿no? Acepta responsabilidades un padre, una madre, un buen padre acepta responsabilidades por ser padre, ama a sus niños sin importar nada más. Fíjese cómo en la cultura mexicana la responsabilidad de ser padre se lo endosan a la mamá casi en un 70 o 90%. En las juntas de padres de familia, dígame que hay más. Por las mamás dices, oye, los papás, en los cursos de capacitación, hay más mamás que papás siempre, yo lo veo, pues es que en mi trabajo lo veo, digo, si va usted al hospital y está en la consulta, está la mamá con los hijos, digo, ¿y dónde están los papás? Entonces, este asunto de ser buen padre es un reto. Yo tengo mi grupo de Hombría al Máximo, enseñando a los padres a ser buenos padres. Les digo, vas a salir con tu hija y la vas a llevar a comer todo el día. Va a ser un día con tu hija o con tu hijo. Todo el día te los vas a llevar a uno y a otro. Y la mamá, déjala a la mamá que descanse, que se quede en casa. Tú sé papá, no ocupas a la mamá. Quiero que aprendas a ser un buen padre con tus hijos, a pasar tiempo de calidad con ellos. Y de repente muchos papás no saben esto, es como salgo con la esposa, con los amigos o con la abuelita. Digo, no, sal tú solo con tus hijos para que aprendas a ponerle mucha atención, ¿verdad? Continuamos. ¿Cómo afecta la ausencia de un padre a un hijo? Bueno, la falta de modelos paternos también influye en aspectos de la personalidad del menor de cara a relacionarse con el mundo que le rodea. Se trata de niños que son más inseguros, tienen baja autoestima y dificultades para gestionar sus emociones y afectividad. Esto que estoy leyendo, no, es terrible. Yo no se imagina cuántos hombres adultos el día de hoy 30, 40 años, son el reflejo de esto, de padres ausentes. Por ejemplo, los padres ausentes son los que fallecieron, lo menos grave, los padres que por trabajo no están con sus hijos, no los crean, o los que los abandonaron, que sería el peor de los casos, ¿no? Pero de igual manera el abandono afecta y afecta en esto gente insegura, baja autoestima y dificultades para poder ser afectivos. Ahí está, ¿no? Si usted ve una persona con estas características, siempre su historial se dará cuenta que en algún momento hubo una ausencia de papá o de mamá. Y miren, cuando les he dicho que la soledad acompañada es la peor de todas, hay hijos que su papá y su mamá viven. De hecho, cuando fue, eh, pues en estas semanas pasadas atendí un caso de un joven, pero su hermano se suicidó, se quitó la vida. Y entonces papá y mamá son muy trabajadores, son gente muy productiva, los dos. Pero entonces el muchacho platicando con él y platicando la historia de su hermano que está superando, dice es que nosotros teníamos todo. Lo único que no teníamos era papás, o sea, siempre estaban ocupados. Y dice mi hermano por eso se quitó la vida, porque siempre estuvimos solos. Teníamos todo, lo único que no teníamos era papá y mamá. Así que hay una trampa en esto de que
trabajar para darles todo, le digo, todo, será dinero, ¿no? Pero, y la atención, y el tiempo de calidad, y los cuidados, qué cosas, ¿no? Continuamos. Muy bien, pues la influencia paternal y o maternal. Los padres tienen un papel clave en el desarrollo de aptitudes, sirviendo otra vez, padres, papá o mamá, sirviendo de modelo a sus hijos, pues las interacciones emocionales con el cuidador, además de fomentar el desarrollo emocional del niño, influyen en la maduración de las partes del cerebro encargadas de la conciencia y regulación emocional. Este asunto de modelar, del modelo, en esta temporada, la comunidad que me toca dirigir, estamos teniendo un programa de lectura bíblica. Todos los días leemos un capítulo y uno dice, oiga, ¿y por qué lo tenemos que leer? Pues no es de que lo tengas, pero resulta que si tú quieres ser como Jesús, Jesús es tu modelo, pues la única forma de descubrirlo sería leyendo su biografía, porque ya no está en persona. Pero los hijos nos leen a nosotros en el diario vivir, no ocupan leer un libro porque somos su modelo, entonces nos leen todos los días, leen un capítulo de nuestra vida y entonces ellos, además de eso, lo que hacen, influyen en la maduración de su cerebro, su conciencia y su regulación emocional por el modelo de los padres. Por eso no hay nada más importante en la vida que modelarles a tus hijos. Así de sencillo, ¿no? Entonces el modelo es un principio básico y así es, ¿no? Continuamos en este proceso que tenemos de nuestra visión en nuestro centro comunitario se llama el modelo de Jesús, donde Jesús es el modelo. Entonces, digo, mira, no quiero que seas como yo, ni queremos que seas como Jesús, no como yo, pues yo mismo estoy tratando de tener a Jesús como modelo. ¿Qué generan en sus hijos los padres ausentes? Mire, esto es toral. Los niños con padres ausentes se angustian porque no existe un referente emocional en su vida. Sienten ansiedad, miedo y en el peor de los casos pueden desencadenar depresión y trastornos de personalidad como este joven que se quitó la vida. No era muy joven, tenía 26 años y él sentía una ausencia, tenía todas estas características, depresión, trastorno de ansiedad en su trabajo, miedo, y un día decidió cruzar la frontera porque se sentía solo a los 26 años de edad. Probablemente no fuese la edad, pero tenía 26 años sintiéndose solo. Imagínate que te sientas solo una tarde, dígame si los domingos de la tarde de repente no son medio solitarios, ¿no? Dicen que es cuando cae la depresión, domingo en la tarde ya, como que ya a la hora de la depresión. Oye, pero un día, una semana, un mes, 3 meses, 10 meses, 3 años, 10 años, 20 años. Es una locura. Y los padres que son la cobertura, pues a los hijos por lo menos hasta los 10 o 12 años, que es la edad más o menos donde los hijos todavía requieren la atención de los padres. A partir de los 12 años los hijos ya empiezan a equilibrar y cada vez cuando llegan a los 14, 15, 16, ya 50-50. Cuando llegan a los 18, el papá es 30% de su atención, los amigos y el mundo son el 70% de su atención. A los 20 años, papá, necesitas saber qué haces para ganarte la atención de tus hijos, ya no les interesa, ya no te buscan. Continuamos. Así que hay una oportunidad y es una oportunidad muy maravillosa, ¿no? Los traumas que puede padecer un niño, puede padecer un niño con uno o los dos padres ausentes. ¿Qué traumas puede padecer un niño con uno o con los dos padres ausentes? Los niños que se forman con un solo progenitor tienen mayor riesgo de desarrollar problemas emocionales o mentales, conducta antisocial e irresponsabilidad. Tienen 3 veces más probabilidades de presentar problemas con las amistades. Las estadísticas de los centros penitenciarios, porque yo trabajé ahí, eh, había un alto porcentaje de delincuentes, personas que delinquieron por un problema de que crecieron nomás con la mamá. Y fue en esa misma generación donde hubo muchas madres solteras, por ahí en los 70s, los 80s, todos esos 20 años, hubo un disparo de madres solteras o solas, que eran otra cosa más que padres ausentes, y entonces también el índice de delincuencia subió en nuestro país. Dices, mira qué curioso, ¿no? O sea, hay madres extraordinarias que son unas guerreras y son unas heroínas, pero una mamá maravillosa jamás podrá sustituir la presencia de un papá, nunca, no, no va a suceder. Hay padres compensatorios o elementos sustitutos como padres sustitutos, un tío, un amigo, el compadre, el vecino, el mentor, el padrino, el pastor, pero Dios diseñó que los hijos crezcan con papá y con mamá. Y lo que estamos escuchando hoy de papá y mamá,
Pues imagínense, mejor ya ni nos metemos en ese tema porque se me hace más terrible que todo esto. Continuamos. Padecimientos adicionales, consecuencia de padres ausentes. Pues bueno, aquí está, mire, baja autoestima. Ya lo dijimos, desconfianza en los demás, problemas de conducta, relaciones dependientes. Muchas mujeres o hombres que hoy padecen en su relación de pareja, de matrimonial, que son dependientes de la pareja, pues el asunto está aquí, mire. Y tenemos el opuesto, que es lo que decíamos, la dependencia de los padres. Lo que hablamos en una de las clases de cortar el cordón umbilical, decirle, pues ya estás grande, ya corta el cordón umbilical de tu papá y de tu mamá, porque si no también vas a tener un problema relacional con tu esposa y con tus hijos. Luego viene la neurosis, también padres maltratadores como el abandono, hicieron hijos neuróticos porque no supieron cómo manejar la vida y la única forma que aprendieron fue arrebatar todo y se hicieron neuróticos, adicciones obviamente, casi todos los adictos, yo tuve un centro de rehabilitación y todos los adictos casi muy raramente tuvieron padres correctos, casi todos vieron una adicción porque algo pasó, papá o mamá, algo pasó. O sea, un adicto no es adicto cuando tenga padres excelentes. Sucede, pero no lo más común. Y la adaptación social, aquí le faltó una A, ¿no? Este es otro problema, consecuencia de padres ausentes. Continuamos, creo que es la última lámina. Tenemos, bueno, dos más. Superando heridas de padres ausentes. Bueno, superar las consecuencias emocionales y las heridas que deja un padre ausente es una tarea ardua, pero no difícil. Usted me preguntará a qué edad. Yo tengo personas, he tenido pacientes que están superando heridas de sus padres a los 40, 50 y 60 años de edad. O sea, no significa que porque ya tienes 40 ya no ocupas, no, puede ser que tengas las heridas toda tu vida. El paso más importante, como en cualquier otro tratamiento, es identificar y aceptar el problema. En el mismo momento que estoy hablando, si ahorita hiciéramos un ejercicio y tú dijeras, a ver, qué cosas de papá y de mamá no me doy cuenta que sí me afectaron, sí me alcanzaron, o sea, sí las reproduje yo de mala manera, o sea, había algo en mi papá y mi mamá que no me gustaba y hoy me doy cuenta que yo lo tengo. Ese es un examen autoexpress, ¿no? Saber que muchas de las emociones y reacciones que tienes son producto de estas experiencias es un gran paso para empezar el proceso de sanar. No sé si usted hizo el ejercicio ahorita, porque no se ocupa mucho de volado, y si no, pregúntale a alguien que viva contigo y te va a decir, la esposa dice, eres igualito que tu madre, ¿no? Eres igualito que tu padre. Mira, ya está el examen ahí. ¿A poco no? O sea que si no se hizo el autoexamen, ahora te llega a su casa y le pregunta, oye, ¿en qué me parezco a mi papá, a mi mamá? Rapidito le van a decir. ¿Continuamos? Pasos para sanar heridas de padres ausentes. Bueno, entender las razones detrás de su ausencia y un porqué. Eh, en vez de juzgar, di, bueno, ¿por qué papá y mamá no estuvieron? ¿Qué pasó? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no estuvieron? Y eso es un buen principio, ponerte en el lugar de ellos, decir, bueno, quizás no lo hicieron por mala onda, sencillamente hubo razones que yo de niño no entendí, pero de adulto sí. Enfrentar tus emociones y hablar con un profesional, si me duele, si estoy frustrado, si estoy resentido, si me siento vacío, si siento coraje con mis padres, o sea, sí soy, sí lo tengo. Aceptar la situación y dejar ir el rencor, que es más o menos el código de estos padres ausentes, de esta herida o el resentimiento. Encontrar el apoyo en amigos y familia, o sea, que es reconstruir un nuevo modelo afectivo relacional y enfocarte en tu propio crecimiento y bienestar. Mire, aquí está, esto sería lo que estamos haciendo ahora con estas clases o los que ya están en esta ruta de sanar sus heridas. Ahí está, mire, qué importante, ¿no? Y por último, aquí tenemos una breve conclusión, aparte de la que vamos a tener ahorita de participar. Perdonar a un padre o madre ausente puede ser un proceso difícil, pero es necesario para liberar el dolor y seguir adelante. A través del perdón podemos liberarnos de la carga emocional y sanar el dolor que pueda haber causado su ausencia. Esta conclusión es para todos, ¿no? La voy a utilizar para que en este momento, pues si alguien quiere comentar o decir cómo les ha ido con esto de sanar, quizás tú tuviste padres maravillosos, a veces hay una negación, ¿no? Yo le pregunto a las personas que mi papá era lo máximo y platico con la mamá del paciente y me dice,
No, no, qué fantástico, pues para mi hija, pero para mí fue uno de lo peor. Entonces, puede ser que a veces nos nublamos y decimos, bueno, mi papá puedes admirarlo, pero también tienes que reconocer, se llama recolección de objetos de herencia familiar, decir, bueno, hay cosas de papá que admiro, pero hay cosas de papá que yo no admiraba y no tengo por qué justificarlas. Tampoco lo voy a juzgar, pero acepto que hubo cosas de papá y de mamá no tan buenas que sí tengo que rectificar yo por amor a mis hijos que vienen atrás. Así que en este momento, ¿alguien tiene algún comentario? Este, yo sé que hablar de los padres no es la parte más bonita, sí hablamos, de repente quizás no lleguemos al momento en que tengamos que confrontar a papá y mamá, pero sí podemos perdonar algunas cosas que papá y mamá no hicieron por nosotros. Ayer hablaba con una persona y le decía, es que el problema no es el problema de acción, sino de omisión. O sea, no fue lo que me hizo mi papá y mamá, sino que no hizo mi papá y que no hizo mi mamá. Y una de esas cosas es acompañarnos en la vida. Por eso usted ve que tantas películas de Hollywood ponen que el niño está triste porque está terminando su torneo de fútbol y voltea el niño y no ve al papá. Está en la obra de teatro y voltea y no vean al papá o a la mamá. Siempre le tiran al papá, ¿no? Como que somos los malos, ¿no? Hay pocas películas donde está el papá y la mamá no está, ¿no? Generalmente son los papás, pero es la tendencia cultural, ¿no? Así que nos rayan de muela a los papás, pero ¿qué le hace? Yo no, yo sí me defiendo. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que pueda enriquecer el tema, que tengan alguna duda? O si allá en online tienen alguna pregunta, este es un tema no es muy coloquial, pero es un tema y aplica, ¿no? Adelante. Cómo están con sus papás? ¿Alguien quiere Aunque hacer ya una no estén pregunta? en vida, cuando uno va al panteón, es un buen momento para reflexionar de papá y de mamá para algo positivo. Decir, mira, papá ya no está, mamá, pero hoy quiero recolectar las cosas buenas y quiero darme cuenta que yo no quiero terminar como papá, ¿no? Entonces, yo algo que voy a usar mi propia experiencia, por ejemplo, mi papá fumaba mucho, fue un fumador, de hecho murió por ese problema de insuficiencia pulmonar porque sus pulmones estaban carcomidos, pues, fumó desde los 14 años hasta la edad que murió. Y pues yo no fumé porque a mí no, para mí era muy molesto, fumaba cuando comíamos en la mañana, o sea, y mi casa siempre olía a humo de tabaco y a mí me generaba como mucha repulsión hasta el día de hoy. Y donde había personas que fumaban, yo me sentía incómodo, me salía, pero era porque yo tenía, y después psicológicamente entendí que quizás no era tanto el humo del cigarro, aunque sí afectaba, sino unido a la personalidad de mi papá. Entonces, como él no era muy amoroso, era un poco agresivo, entonces yo asocié de niño que las personas agresivas fumaban y que si la agresión era mala, también el fumar era malo, aunque sí lo es, ¿no? Pero se reforzó y entonces cuando yo crecí decía guácala, o sea, que, y llegaba yo a molestarme con las personas que fumaban, decía es que se me hace horrible eso, o sea, para mí era detestable, era repugnante, pero era una condición del daño moral y aparte pues de esa actividad que mi papá desarrollaba. Y después tuve que aprender y superar, decir, bueno, las personas que fuman no son malas personas, probablemente fuman porque es una adicción a la nicotina o lo que sea, pero no necesariamente son malas personas. Pero yo lo asociaba con que el que fumaba era una mala persona y como no quería ser una mala persona, por eso no fumé. Qué cosa, ¿no? Pero doy este ejemplo porque eso vino de papá, ¿no? Y yo tuve que resolverlo. Mi papá ya había muerto y yo tuve que resolverlo. Igual de mi mamá, que siempre estaba deprimida, decía, pues, ¿cómo no está deprimida si mi papá tiene como 5 amantes? Ya de adulto ya lo entendí. Y ahora como psicólogo digo, pues yo no he visto esposas felices que su esposo ande de coscolino, o sea, no existe eso. Pero en ese tiempo yo me enojaba con mi mamá porque quería que estuviera alegre y ella siempre estaba llorando, estaba en su cuarto, no quería ir a pasear con nosotros, nos mandaba solos al parque y llegábamos y la encontrábamos dormida, llorando y decía, pero ¿por qué llora tanto mi mamá? Pero yo no entendía que el maltrato de mi papá había hecho una mujer depresiva. Hoy de adulto lo entiendo, ¿no? Pero qué feo, ¿no? Así que si regresamos un poquito el cassette de papá y de mamá, de repente surgen las imágenes o no, ¿verdad? Aquí en este caso, para apoyar un poco al tema, doctor, supongamos que el tema de hoy es reconciliándome con mis dadores de vida, ¿no? Eh, si hay un problema, que ya que eres adulto, tu padre, pues, no estuvo contigo, ¿no? Eh, y decides perdonar, pero si en la actualidad tu padre o tu madre siguen teniendo esas
¿cómo se dice? Conductas. Comportamientos que te siguen haciendo daño a ti, ¿qué es lo más sano? ¿Alejarte de ellos o tratar de a fuerza seguir teniendo una relación porque es tu papá o es tu mamá? Esa es la pregunta. Sí, pues ya el tema del perdón lo vimos y efectivamente el perdón es un recurso de salud, pero no necesariamente, o sea, no obliga a reconstruir la relación si no se puede. Inclusive en algunos casos dices, mira, perdónalo, pero aléjate, ¿no? Lo más que puedas porque te va a volver a dañar. Entonces, sí, está dentro de la regla. El perdón es un asunto personal de salud y la relación, si es como los esposos cuando se pelean, se pudiera perdónalo, pero que te perdonen no implica que tengan que vivir contigo. Algunos dices, pues mira, es mejor separados, o sea, es mejor y te perdono, pero ya no puedo vivir contigo. Y se escucha muy feo, dices, pero está bien, es correcto. Una cosa es la relación presente y otra cosa es el daño causado, que es como acuérdense que el perdón es la cancelación de la deuda, es, mira, te pago lo que te debo, pero ya, o sea, gracias por pagar lo que me des, pero no me vuelvas a pedir prestado. Lo explico, o sea, ya no te voy a volver a prestar, gracias porque o te perdono la deuda, pero ya no te voy a volver a prestar, o sea, no me voy a poner a exponer lo mismo. Pero en un grado de madurez muy amplia, cuando tú perdonas a papá y dices, mira, ya lo perdoné, pero ahora entiendo que yo puedo ayudarlo más a él que él a mí, o sea, se invierten los papeles. Ahora le digo, hay más posibilidades de que tú ayudes a tus padres a que tus padres te ayuden a ti. Y eso sería extraordinario, pero ya es algo voluntario, ya no es una obligación, ya es como, mira, mejor voy a ayudar a mi papá porque este ya me desgració la vida. Y hay más posible, y hay hijos que de verdaderamente ayudan más a los padres que los padres a los hijos. Y eso es maravilloso. Digo, mira, superaste a papá en vida, ¿no? Hay hijos que llevan a internar al papá a un centro de rehabilitación y digo, mira, el papá debe estar cuidando al hijo y el hijo está cuidando al papá. Y digo, qué maravilloso, no solo lo perdonó, sino que ahora lo está ayudando. O sea, es otro nivel, ¿no? ¿Algún comentario más? Si no para... Buenas noches. buenas noches. En lo que a mí respecta con el tema, mm, yo tuve a mi papá ausente físicamente en mi infancia, parte de mi adolescencia, y a mi mamá la tuve ausente presente, Sí, porque ella tenía que trabajar para sacarnos adelante y por mucho tiempo yo tuve un sentimiento con mi papá de rencor, la verdad, un fuerte rencor que, que a veces yo la gente me hablaba de él y yo no quería ni escuchar que hablaran de él, así de una molestia que me generaba el escuchar que hablaban de mi papá, la familia o conocidos. Y yo tuve que empezar a trabajar desde bien chiquita, yo creo que desde los 8 años trabajo. Entonces, más porque había necesidades en mi casa que tenían que sacar adelante. Y más coraje me daba porque decía yo, bueno, pues mi papá es el que debe de sacarnos adelante. Y a conforme fui creciendo, las responsabilidades en mi casa caían más sobre mí que sobre mi mamá. Y porque pues mi mamá en la casa, que con mi hermano, que mil cosas. Y pues mi rencor crecía. Y yo pensé que yo nunca iba a lograr perdonar a mi papá. Honestamente, pensé que nunca lo iba a lograr. Pero él vivía con mi abuela y regresó a la casa cuando falleció mi abuela porque los hermanos, pues no estaban de acuerdo que siguiera viviendo mi papá en la casa, que ahí, y pues ni modo que yo fuera a andar en la calle y pues mi mamá recibió a mi papá. Y yo era cuando iba para la casa, porque yo vivo aparte, cuando iba para la casa era buscarle la guerra. O sea, de todo lo que él decía, era buscarle pleito. Y me decía, fíjese que, o sea, a todo lo que yo decía, él me decía, sí, hija, tienes razón. Y pues ya me quedaba sin armas. Y luego otra vez, y me decía, sí, hija, sí, es verdad, tienes razón. Y cada vez que me daba a mí la razón, o sea, me hacía comprender que yo ya no era tanto el problema en sí, sino que yo ya estaba aliviando mi, mi dolor, todo conforme fue pasando el tiempo. No me di cuenta cuando en realidad yo sentía un amor muy grande por mi papá. Y justamente cuando lo perdoné de corazón, él se me fue. Ya definitivamente. Entonces, este, sí se puede lograr.
sí se puede lograr perdonar, pero es un proceso y es un proceso largo. Y en mi caso, puedo decir que me siento liviana y que de alguna manera mm, agradezco haber tenido la oportunidad de crecer bajo esas circunstancias porque me formaron la mujer que soy ahora. Muy bien, felicidades. Gracias, Perlita, por su comentario. Qué hermoso. Pues mire, eh, la vida se va, los papás se van, ¿no? Pero por eso a veces hay abuelos que son los padres sustitutos o los tíos, ¿no? Como reemplazando al papá, ¿no? Al papá que no hizo su trabajo correcto, pero qué bueno que existe el perdón, ¿no? Perdonar a papá, mamá, se ocupa. No es fácil, pero hay que hacerlo, ¿no? Y no escogimos a los papás, pero pues hicieron lo mejor que pudieron en su momento y dices, pues me dieron la vida, son mis dadores de vida, que es el tema de hoy. Dices, mira, tu papá que nunca lo has visto en tu vida, pero te dio lo que jamás nadie te pudo haber dado, que fue pues un espermatozoide y tu mamá un óvulo, y aunque no los hubieras conocido, les debes la vida. O sea, no les puedes pagar eso. Y entonces aquí el único detalle es que la teoría dice que generalmente las mujeres, las hijas mujeres se casan con lo más parecido a su papá y los hijos varones con lo más parecido a su mamá. No necesariamente cuando las personas se han sanado dices, bueno, yo no quiero tener un esposo como mi padre, pero es increíble cómo se repite este rol. Y con los hombres también se casan con lo más parecido a su mamá. Es impresionante. Yo lo veo en terapia y digo, te digo, es que como nunca te sanaste, pues repetiste el círculo del dolor, o sea, continuaste el ciclo de dolor. Qué fuerte, ¿no? Gracias, Perlita. ¿Algún comentario más? Se quedan muy callados, han dicho, no, pues, ¿para qué vine? Buenas noches. Buenas noches. Pues a mí me queda sonando mucho esta palabra que dice, los padres tienen un papel clave en el desarrollo de aptitudes sirviendo de modelo de sus hijos. Entonces creo que eso es muy importante, pues para los que hoy somos padres, en el tema que comentabas, algo que también lo he vivido, creo que en otra situación es reconocer, aceptar y no repetir lo que quizás a nosotros en su momento nos causó un dolor, ¿verdad? Que gracias a Dios ya está superado. Pero sobre todo que Dios nos dé el camino para ser un mejor padre y no repetir las cosas negativas, ¿verdad? Y en mi caso, mi mamá ya no está, pero siempre la recuerdo con las cosas positivas que dejó en mí y lo malo que sí tuvo cosas malas. Digo, bueno, pues así aprendió, así le enseñó su mamá, ¿verdad? Y así nos educó a nosotras. Pero de todo siempre dice uno, pues lo mejor fue esto y pues vivir en amor, en fe y siempre de la mano de Dios, ¿verdad? Que nos lleve a ser mejores cada día. Muy ¿No? bien, gracias, Gracias. Cristina. Pues muy bien, una vez agotado el tema, gracias por su participación y pues aquí estaremos mañana desarrollando el siguiente tema. Gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias, Víctor, por el desarrollo del tema del día de hoy. Y pues ahí está. Si queremos ser buenos padres, si pensamos que tal vez no estamos educando de la manera correcta a nuestros hijos, pues el tema del día de hoy nos puede ayudar un poco a buscar la manera de cambiar cómo estamos educando a nuestros hijos. Y pues con esto, pues queda por terminar esta reunión. Yo pido disculpas por los errores cometidos, ya que los aciertos son obra de un poder superior. La vamos a terminar pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiera que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Muchas gracias por su asistencia y muy buenas noches.